gobierno lo veo como un gobierno que tardó 2 años en volver al punto de partida. ¿Qué quiere decir? Los indicadores económicos que tiene el gobierno ahora son los que encontró en el 2015. Tardó 2 años. Digo, desde ese punto de vista, creo que hay que tener una clara precisión de cómo ha ido llevándose adelante lo que ellos llaman gradualismo y cuáles son los avances. Recién ahora hemos sacado de la pobreza a 600.000 compatriotas, pero quiero decir con precisión, están puestos en el borde del precipicio. Cualquier viento fuerte los devuelve al lugar de donde salieron. Y ha aumentado la indigencia, lo cual quiere decir que acá hay gente que no llega a cenar a la noche, o que esquiva, es una manera de decir tal vez grosera, o que esquiva el almuerzo. De modo tal que creo que hay una situación de injusticia en un país como este, particularmente en el tema del hambre o de la seguridad alimentaria, que sigue siendo una cuestión pendiente muy fuerte en la Argentina. Según la FAO, nosotros estamos entre el pelotón de países que junto a Honduras, Ecuador, Colombia y también nosotros formamos parte de problemas para asegurar la alimentación a nuestro pueblo. De modo tal que es un problema que de nuevo recurrentemente aparece en América Latina. Así que estas son las cosas, las sombras que hay. Las tenues rayos de esperanza están en una leve recuperación económica, en una inflación que por lo menos ha dejado de tener los índices graves que tenía, en un freno de la caída de los niveles de empleo, aunque la recuperación de empleo ha sido a través de monotributos y otra forma de, digamos, de precarización, y la posibilidad cierta de que parte de la sociedad le está depositando una cuota de confianza a esta administración. Dada esta caracterización que usted hace por cómo ve como hombre del mundo del trabajo y como dirigente gremial, ¿cuál cree que deben ser los próximos pasos de la CGT cuando el gobierno está anunciando que después del día 22 va a haber algún tipo de modificación, al menos en el tema tarifario, y desde la perspectiva de lo que le compete al movimiento obrero? Se habló de reformas en salud, de una posibilidad de reforma en términos de, no sé si convenios colectivos, ley de contrato de trabajo, lo que se llama la reforma laboral. ¿Cómo ve venir eso usted? Lo central, reforma laboral. Me atengo a lo que dijo Triaca en esta casa. Él dijo, nosotros no vamos a llevar adelante una reforma laboral que tenga como espejo a Brasil. Y todo debe ser acordado con la CGT y después llevado al Parlamento. No voy a hacer otro comentario. Eso lo dijo el responsable de la cartera laboral, acá, en esta casa, en una rueda de prensa. Lo segundo, el tema tarifario. El tema tarifario indudablemente va a tener un impacto en el índice inflacionario hacia adelante. Y ese es el talón de Aquiles de este trazado económico, el dominio de la inflación, que sigue siendo un problema grave para la Argentina, porque la inflación golpea principalmente a los sectores más vulnerables. Y entonces ahí esto veremos cómo evoluciona a partir del proceso electoral. Es un fuerte condicionante, ¿lo ve usted eso? El gobierno tendrá que reaccionar una vez que termine el proceso electoral y con los resultados ya en la mano, avanzar para ver cómo resuelve estos temas, que son temas que están presentes ahora y que después de las elecciones también van a estar presentes. ¿Usted cree que esta posibilidad a lo mejor de voto al gobierno sería porque no existe una alternativa y por lo tanto habrá que navegar con este bote tal cual lo tenemos, emparchado, con algunos déficits? ¿O a qué se debe esta situación de adhesión en elecciones recientes? No Chaco, porque no fue un triunfo del oficialismo, y tampoco La Rioja. Algo de eso hay, pero me da la impresión de que también hay un rechazo muy fuerte a lo que se fue. Hay una combinación de varios factores. En una sociedad que es muy volátil, lo que hoy parece que es todo ganancia, mañana puede no serlo. Yo siempre suelo decir, me han hecho esta pregunta inclusive en el coloquio de idea de hoy, sí. Y le digo, los triunfos en los procesos electorales no siempre son buenos consejeros.
Claro. Ahora, también la CGT, en varias movilizaciones, en las cuales usted incluso estuvo como orador, y en algunas otras situaciones, cuando se manifestó como dirigente o como triunviro de la CGT, había advertido acerca de que había procesos en los cuales se maduraban determinadas realidades y que para que una medida se lleve adelante debía madurar un contexto. Y aclaraba eso. ¿Cuál sería el momento de maduración? No por una medida, a lo mejor para decir el movimiento obrero a través de una negociación, en mesas en las cuales siempre usted reconoció que había diálogo, pero que no había resultados, la va a tener a CGT como protagonista, tal vez como no quiere el gobierno. ¿Qué tendría que hacer el gobierno como para que la CGT tome una actitud más, menos pasiva, digamos? ¿O siempre fue el momento del diálogo? No. Yo quiero decir una cosa, porque Sí. parece que eso no se recuerda. Nosotros acabamos de cumplir un año en el mandato, la CGT, y ha hecho 3 grandes movilizaciones y un paro general. Eso es bueno que todo el mundo lo registre, los sindicatos confederados, los empresarios, el gobierno, la prensa. Venimos de esa situación. Y hemos intentado a finales del año pasado y ahora retomar el diálogo, abrir nuestra agenda para tratar de encontrar coincidencia. ¿Cuál es el proceso de maduración? El que nos llevó al paro en aquel momento, y la advertencia, que también quiero decir como un gesto de autoridad hacia el interior del frente interno del sindicalismo y de audacia hacia adelante, la movilización del día 22 de agosto, una semana después del resultado de las PASO. Una semana después del resultado de las PASO, la CGT movilizó cientos de miles de trabajadores, sí, y puso en perspectiva la agenda social nuestra. Bueno, esa agenda social nosotros la seguimos manteniendo. Se conservan los puntos, digamos. Exactamente. Marcos Peña prometió tarifazo. Hay una liberación del combustible. Usted advierte de que puede ser que suban los precios. Como decía, no, en algún momento van a subir, estoy seguro que van a subir. Claro, decía Hugo Moyano, el capitalismo se mueve sobre ruedas y las ruedas se mueven con combustible. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué actitud piensa tomar la CGT cuando vengan todas estas medidas? La actitud que vamos a tomar va a ser seguir consultando a la gente y todo lo demás, porque he vuelto a repetir, estoy hablando de un proceso de maduración. En este periodo que pasó hacia atrás, fue muy común reclamarle a la CGT que tenga actitudes de naturaleza política. Bueno, lamento decirle a los que me están escuchando, a la prensa y a los investigadores, lamento decirle que ese no es nuestro rol. Y que la sociedad, cuando deposita el voto, tiene que ser consciente de que también allí está, dándole un respaldo al que tiene que manejar la política y la cosa pública. Nosotros ahora, lo que podemos hacer es organizar la protesta, pero la protesta tiene un límite y las otras cuestiones se resuelven en el plano político. Viejos dirigentes sindicales decían de que las cuestiones gremiales no se resuelven solo de lo gremial, sino que tiene que ser también desde lo político. ¿La CGT está esperando alguna suerte de emergencia dentro de, no sé si de un partido, a lo mejor de un movimiento o de la conjunción de varios sectores de la vida política nacional como para avanzar en cosas y no estar siempre a la defensiva e interpretando respuestas o enmendando, si se quiere? La CGT lo que hace es tratar de llevar adelante el reclamo social y ver cómo esto se sintetiza en una postura política. Pero también en eso tiene que tener cuidado de no convertirse en esto que acabo de decirle recién, digamos, porque nosotros no somos un partido político. Claro. Usted, digamos, la CGT nunca puede ser lo que puede ser Lula en Brasil, digamos, un movimiento obrero con un partido. Nosotros tenemos otra historia en la Argentina. Y lo que tiene que hacer la CGT es influir en los acontecimientos políticos, facilitar la tarea de lo que aspira en esta etapa a reordenar y reagrupar la fuerza del peronismo, que para nosotros es donde nos sentimos todos más identificados. A partir de lo que usted define, es cierto también de que la CGT, en tanto y en cuanto algunos hombres, y muchos de ellos importantes, se definen próximos o cercanos al justicialismo, al peronismo, no renuncian a una cosmovisión del hombre, de la economía, del mundo, de lo que tiene que ser un país, cómo se construyen los consensos. ¿Por qué no puede actuar un poco más la CGT?
si tienen esa visión o esa cosmovisión de país o de entiendo. proyecto de país. Y bueno, la CGT no lo puede hacer simple y sencillamente porque esa cosmovisión hoy está fragmentada en 40 pedazos. Claro. Es muy sencilla la respuesta. ¿Y cómo lo ve el proceso de amalgamiento dentro de lo Ya que me es? preguntaste hace un momento. No, digo entrar adentro de la CGT. No. Nosotros lo que estamos haciendo ahora en el encuentro con Pichetto y en la posible reunión que vamos a tener con los gobernadores, empezar a transitar ese camino. Pero también con la prudencia y el cuidado de no constituirnos nosotros en el partido político, porque ese no es el papel que tiene que cumplir la CGT. Triaca los otros días dijo prácticamente que la Confederación General del Trabajo iba a acompañar esto de la creación del CUS. ¿Es tan así como lo dijo? Hay que ir paso por paso. A veces los funcionarios van mucho más velozmente de lo que nosotros creemos. Allí hay que discutir un montón de cuestiones, porque este hecho de que estén trasladando fondos del Fondo Solidario del Sistema de Salud para pagar deudas y crearle el CUS sin el procedimiento activo y la participación de la CGT, eso constituye un problema y va a generar polémica. ¿Y el problema del PAMI, lo que se juegue a futuro con esta creación de la fundación, cómo la ve? Bueno, eso habrá que verlo, a ver si realmente hay un espejo de una fundación dentro del PAMI y ver cómo nosotros participamos.